Diócesis de la Verapaz presenta El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Saludos cordiales en este camino de la Cuaresma que ya va a más de la mitad. ¿Cómo va nuestro encuentro con Cristo? ¿Cómo va nuestro camino de conversión? Podría ser una buena pregunta a la mitad de la Cuaresma para acordarnos de que se trata de un tiempo muy particular, de un tiempo especial de gracia. Los seres humanos vivimos alrededor de épocas, de situaciones, y eso también se refleja en la liturgia de la Iglesia. Tiene sus épocas, sus momentos, y cíclicamente volvemos sobre los mismos y cada vez pues tratamos de profundizar un poco más en uno u otro aspecto de nuestra propia existencia cristiana. Eso debería ser la Cuaresma, volver sobre los temas clásicos, los temas típicos del tiempo cuaresmal, para ahondar en este camino de la conversión y llegar a la Pascua, pues renovados. Hoy en particular nos encontramos con un texto bellísimo, el texto de la curación del ciego de nacimiento. Todo un texto que es del Evangelio de San Juan y que está dentro de los 7 grandes signos. Fíjense que en el Evangelio de San Juan no se les llama milagros. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, tienen una serie de narraciones de milagros y les llaman así. Sin embargo, el Evangelio de San Juan hace una recopilación nada más de 7. En primer lugar, ya eso es simbólico, es un número que indica plenitud. El 3 en el mundo cristiano, en la simbología cristiana, es señal de la perfección de Dios, de la Trinidad. Y el 4, pues, es el signo de la naturaleza humana, del cosmos con sus 4 puntos cardinales, de la Tierra con sus 4 esquinas en las diferentes cosmovisiones, etc. El 4 significa lo humano, el 3 lo divino, 4 y 3, 7. El 7 es un signo de la perfección, de la totalidad. Y estos son los signos que el Evangelio de Juan ha escogido para llevarnos al encuentro de Jesucristo a lo largo de su Evangelio. Fíjense que se trata de signos, se trata de símbolos. Y esto es muy importante pensarlo cuando nos acercamos al Evangelio de San Juan, que dentro de los 4 evangelios es el más simbólico, es el que ha profundizado más en el significado profundo de los hechos. Y por lo tanto, él también usa los símbolos, los signos, de una manera profusa y muy creativa. Por lo tanto, una primera recomendación al acercarnos al Evangelio de San Juan, mucho más que cuando nos acercamos a los otros evangelios, es que pensemos, Juan nos está hablando a través de unos hechos, a través de unos acontecimientos, de otras realidades más profundas. Porque eso es el símbolo, eso es el signo. Vemos algo, pero eso nos habla de algo más. En este capítulo de la curación del ciego de nacimiento, podemos decir que hay 2 elementos simbólicos que tienen mucha importancia. ¿Cuáles son esos 2? Son el agua y la luz. 2 elementos que también, como ustedes están pensando, tienen que ver con el bautismo.
en el bautismo a lo largo de estos 20 siglos de historia del cristianismo, pues se ha usado la vela, el cirio que se entrega a los padrinos, y se ha usado, por supuesto, el agua para bautizar al pequeñín o a la persona más grande. Fuego y agua, la luz y el significado de este elemento fundamental para la vida, como es el agua, están como los símbolos más importantes en esta curación del ciego de nacimiento. Jesús nos dirá a través de este acontecimiento, de este hecho: yo soy la luz del mundo. Así como en el Evangelio de la Samaritana que leímos hace 8 días, podríamos decir, Jesús nos está diciendo: yo soy el agua que da vida. Pues hoy Jesús nos dice a través de la curación de ese ciego: yo soy la luz del mundo. También es interesante notar que ese acontecimiento, ese símbolo, lo hizo Jesús en el contexto de la fiesta de las tiendas, una fiesta que recordaba los años del desierto, los años primeros del pueblo de Israel, en el que no tenía ciudades fijas, sino que iban de camino y llevaban tiendas de campaña. Pues había una fiesta de las tiendas por ahí por el mes de octubre, cuando comenzaba el otoño en esa zona del Mediterráneo. Y en esa fiesta pues habían también algunos gestos litúrgicos. Dicen que las murallas de Jerusalén las alumbraban con antorchas, con fogatas, con luminarias, de manera que las paredes de toda la ciudad de Jerusalén, las murallas de Jerusalén, se veían iluminadas y la ciudad entera resplandecía de luz. El primer signo, el primer símbolo importante era pues la luz, y el segundo símbolo era el agua. Fíjense que es central en esta narración del Evangelio de Juan la piscina de Siloé, así se le llamaba, una pequeña fuente, una pequeña pila de agua en donde se recogía el agua que venía del torrente del mismo nombre y al cual la gente iba a recoger agua. Pues el agua en aquellos lugares desérticos, rocosos, secos, pues era sin duda un elemento muy preciado y verdaderamente indispensable para la vida, como lo es siempre, pero ahí, como era más escaso, pues se le tenía mucho más aprecio. La piscina de Siloé, la pila de Siloé, a donde iban a recoger agua. Y esa fuente de agua es también el otro símbolo importante en esta narración de la curación del ciego de nacimiento. Y por supuesto que el agua de esa pila, nos recuerda a nosotros claramente el agua del bautismo por la cual hemos sido purificados. Así pues, esos son los dos signos en los que Juan centra su atención: la luz y el agua. Fíjense que por la fe nosotros cristianos hemos sido iluminados. La fe nos hace ver las cosas y nos hace ver las cosas como son en realidad, porque es una luz que ilumina muy bien. ¿Ven ustedes cómo estamos ya dando el salto hacia el significado de la cosa? La cosa es el fuego, es la antorcha. El significado es la fe que ilumina nuestra vida. Cuando uno tiene fe, uno mira las cosas con otros ojos. Una misma realidad para una persona puede ser un fracaso, puede ser el final de su vida, una enfermedad, un cáncer terminal. Para una persona puede ser simplemente
el fracaso y la muerte y solo quedarse allí. Para el que tiene fe, la cosa puede ser distinta, puede ser un momento de purificación, duro y difícil, pero que terminará con esta vida que pasa y le llevará a una plenitud y a una vida eterna. Esa persona da el salto de la fe, mira la cosa con una luz diferente, tiene una iluminación. Y fíjense que al mismo bautismo, en los inicios de la iglesia se le llamaba iluminación. También es muy interesante fijarse en otra cosa que esta narración de San Juan nos manifiesta. Y es que este camino hacia la luz, este camino hacia la luz de la fe, este camino hacia la vida verdadera que recibimos de Dios, es un camino que se hace poco a poco, por etapas. Y ahí podemos sacar también una reflexión muy bella, muy interesante sobre lo que es el camino cristiano en sus inicios y sobre lo que ha sido nuestro propio camino, sobre lo que tiene que seguir siendo este camino cristiano de encuentro cada vez más profundo, más pleno con Cristo. Fíjense que el ciego de nacimiento estaba allí como todos los días, pidiendo limosna, quizás suplicando en nombre de Dios que le dieran algo, tirado a la orilla de la calle, en la cuneta del camino. La gente pasaba por ahí y tal vez algunos se compadecían y le daban alguna moneda, un pedazo de pan o cualquier cosa. Este hombre estaba allí resignado a su pobreza, a su oscuridad, un pobre desgraciado a la orilla del camino que la gente pasaba y le daba algo, en el mejor de los casos, o simplemente pasaba junto a él. Jesús, dice la narración de Juan, que lo vio. Todo este capítulo de San Juan está centrado en el ver y en el ver bien. Jesús es el primero que ve, que se fija en aquel hombre y que no lo ve nada más como un pobre desgraciado ciego a la orilla del camino, sino lo ve como una persona que tiene la posibilidad de levantarse, de cambiar, de rehacer su propia vida. Y es Jesús el que toma la iniciativa. Fíjense que hay algunos otros relatos de milagros en los cuales otros son los que piden a Jesús que haga el milagro por la persona, o es la misma persona la que pide el milagro. En este caso no. En este caso es Jesús el que toma la iniciativa. ¿Para qué nos ha hablado esto San Juan? Para hablarnos de que la iniciativa de salvarnos, la iniciativa de iluminarnos, la iniciativa de hacernos felices, no viene de nosotros mismos, viene siempre del Señor. Pero claro, también necesita nuestra colaboración. Dice que Jesús, al verlo, escupió en el suelo, hizo un poco de lodo, podemos decir, con la saliva y el polvo o la arcilla del suelo, y eso se lo untó en los ojos. Ahí está la primera parte, la iniciativa de Dios. Y fíjense que nos recuerda un poquito aquella imagen del libro del Génesis en el cual Dios modela al hombre de arcilla. Dios crea al hombre de arcilla y después, pues, le sopla su espíritu para que no sea simplemente arcilla. Ahí está también Jesús haciendo arcilla, haciendo un poquito de lodo y se lo unta en los ojos a aquel ciego. Segunda parte le dice, vete a lavar a la piscina de Siloé. El hombre va, se lava, ¿y cuál será su sorpresa cuando al lavarse en aquella piscina ve? ¡Qué transformación más total! Aquel hombre que vivía desde el nacimiento, desde su nacimiento en la absoluta oscuridad,
que no sabría lo que era ni la luz ni los demás, que viviría en la imaginación de sus propios pensamientos y de sus cosas. Este pobre hombre que era conducido por los otros, tal vez al lugar donde se sentaba todos los días a pedir limosna, este hombre de repente descubre un mundo completamente diferente. Ve, mira, es iluminado. Fíjense que esa es la realidad profunda de la fe y esa es la realidad profunda del bautismo de la que nos quiere hablar el apóstol San Juan. Se trata de ver nuestro propio bautismo, nuestro camino de la fe, como un inicio de iluminación y como una progresiva iluminación. Aquel hombre quizá no vería totalmente bien desde el principio, le molestaría la luz del sol tan brillante, pero poco a poco iba viendo mejor y poco a poco se iba acostumbrando. Nosotros a lo largo de nuestra existencia cristiana, bueno, primero recibimos la fe en el bautismo cuando éramos pequeños, pero a lo largo de nuestra existencia tenemos que ir abriendo los ojos para ver las cosas como Dios las ve, para vernos a nosotros mismos como Dios nos ve con amor, para ver a los demás y verlos bien, no solo fijarnos en sus defectos, en sus limitaciones y en sus pobrezas, sino ver a los otros en su realidad más profunda, hijos de Dios que tienen una potencialidad muy grande, así como Jesús vio a aquel ciego. Otros dirían nada más, ese es un ciego, ese es un pecador, y si está ciego es porque él o sus padres pecaron. Estos fariseos, incluso la gente que pasaba por ahí, sus paisanos y otros, no veían más en aquel hombre. Jesús ve en aquel hombre algo muy diferente y le dice, ve a lavarte, eres capaz de ir a hacer algo por tu propia vida, levántate. Eso se lo dice muchas veces Jesús a aquellas personas que cura. Recordamos al paralítico que le dijo, levántate, toma tu camilla, vete a tu casa, camina por ti mismo, sé libre. Así nos ve Dios, nos ve como personas que somos capaces de ser libres, que somos capaces de renovarnos, que somos capaces de hacer cosas que tal vez nos parecen a nosotros imposibles. ¿Cómo vemos nosotros a los demás? ¿Nos fijamos nada más en sus defectos, en sus limitaciones, o los vemos como personas capaces de mucho más? ¿Les vemos como verdaderos hijos de Dios? Aquella iluminación primerita que recibimos por el bautismo y por la fe debe ir creciendo. ¿Cómo vemos el mundo? ¿Cómo vemos la historia? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? Con la luz de la fe, ¿cómo Dios nos mira? ¿O tenemos de nosotros mismos para comenzar una visión muy negativa? Hoy en la psicología se habla de aquellos que tienen una baja autoestima, que no se estiman, que no miran sus cosas positivas y solo miran sus propios defectos, sus propias limitaciones. Dios nos mira y mira lo mejor que hay en nosotros, aunque mira también nuestro pecado y nuestra limitación y nos mira con misericordia. ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Cómo vemos a los demás? ¿Cómo vemos la realidad? ¿Vemos la historia como un lugar que va creciendo y va mejorando hacia Dios? ¿O somos absolutamente pesimistas y pensamos que todo va cada día peor y que nos dirigimos al fracaso y al caos? Eso es no tener fe. El bautismo, la fe cristiana, nos ilumina, nos hace ver las cosas con otros ojos, nos limpia los ojos, como aquel ciego que fue a lavarse a la pila en Siloé. Es interesante también que aquel hombre poco a poco no fue solamente descubriendo a los objetos que habían a su alrededor, fue descubriendo a Jesús. Primero le preguntan, ¿quién te ha curado? Y dice, este hombre. El ciego de Jericó primero simplemente reconoce en Jesús a un hombre y dice, debe ser un profeta. Es un hombre, es un profeta, puesto que ha hecho un milagro y le ha podido curar. Dentro de su mentalidad
Alguien que hacía un milagro tan grande, pues venía de Dios, era profeta. Poco a poco fue dando un paso más y aunque reconoce que no sabe exactamente quién es Jesús, después le reconoce como el Mesías y al final de la narración se postra ante él. Cuando Jesús le dice, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es? ¿Dónde está para que crea en él? Yo soy el que tú has visto. Y él dice que se postra y le llama Señor. Desde reconocerle como hombre, ha pasado a reconocerle como profeta, después como Mesías y después finalmente como su Señor. Nuestra vida entera como creyentes, como cristianos, debería ser también un camino para ir reconociendo progresivamente mejor la figura de Jesús, para ir conociéndole más a fondo y para ir siendo iluminados por Él de manera cada vez más completa, más total. La vida cristiana debería ser eso, por supuesto que no solo la Cuaresma, pero la Cuaresma en particular es una invitación a seguir estos ejemplos que nos va poniendo el Evangelio. Fíjense que son símbolos. A partir de un milagro que Jesús hizo, se nos ha desarrollado toda una reflexión y toda una teología que tiene que ver también con nosotros. Podemos quedarnos nada más en el Jesús que hace milagros. Podemos quedarnos en el Jesús que tiene ese poder para curarnos, para librarnos de algún mal. Y hay quien tiene esa primera visión de Jesús. Fue la primera que tuvo el ciego. Este hombre no miraba y de repente aquel le tocó los ojos, le echó barro en los ojos, lo mandó lavarse y este miró, le hizo un milagro. Alguno puede quedarse simplemente con este Jesús, hombre. Para algunos Jesús también es simplemente un hombre. Es nada más un profeta, poderoso en obras y palabras, un gran profeta, pero nada más. El mismo pueblo judío, los contemporáneos, los paisanos de Jesús se quedaron ahí. Sí, este es un gran profeta. Pero creer que era el Mesías, o mucho menos creer que era el Hijo de Dios, el Señor, eso ya es mucho más. Pero Jesús es todo eso. Es el hombre, es el profeta, es el Mesías, es el Hijo de Dios. Ese progresivo conocimiento de Jesús es un camino que todos y todas tenemos que hacer en la existencia. En la medida en que conozcamos a Jesús y que aprendamos a ver las cosas como Él las ve, podemos vivir de manera mejor lo que ya somos desde el principio y desde el bautismo, cristianos. Pero a eso se llega, eso es un proceso. Esa es una iluminación, por decirlo así, progresiva, constante. Claro que alguien que no hace el camino puede quedarse siempre con una visión muy miope, muy corta de Dios y de Jesús. Pero el que hace el camino, el que busca, el que obedece, como aquel hombre ciego que obedeció el ir a la piscina de Siloé, que escuchó la palabra de Jesús, este hombre recibió mucho más en su propia existencia. Alrededor del ciego hay otra serie de personajes que contrastan en el Evangelio porque son justamente gente que está ciega. Fíjense que la polémica de Jesús y de la comunidad cristiana a final del siglo I se manifiesta en una narración como esta. Los fariseos, los letrados, las autoridades tenían los ojos cerrados para entender quién era Jesús. No lo vieron nunca, no lo descubrieron nunca. Y más aún, sacaron de la sinagoga, sacaron del mundo judío y de la religión a aquellos que creían en Jesús. Sucede entonces que los que dicen que ven, los que tienen conocimiento de todo el Antiguo Testamento, los letrados, los escribas, la gente más instruida del mundo judío,
que supuestamente eran los que más sabían, los que mejor conocían, los más iluminados, son los más ciegos, porque no vieron bien a Jesús, no le descubrieron. Mientras los pobres, los pequeños, la comunidad cristiana fue capaz de reconocerle a él y de verle. Están también los propios papás del ciego, que por miedo no reconocen quién es Jesús. ¿Qué consecuencias va a tener el que digan, es el Mesías, es un hijo de Dios, es el Hijo de Dios que ha curado a nuestro hijo? Los papás de aquel pobre ciego simplemente dicen, ya es grande, pregúntenle a él. Tienen miedo para confesar quién es Jesús. Así pues, hay diversos actores en todo este relato. Sería bueno meternos en el relato, en la escena, y también nosotros ver cuál es nuestra reacción, en cuál de los personajes nos situamos. Que esta cuarta semana de Cuaresma sea un paso más en el camino cristiano. Hasta la próxima. Gracias por su atención. La Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.